Colombianos, atención, hay expectativas en el país por lo que sucederá este lunes en el Consejo Nacional Electoral cuando su sala plena entra a discutir y a votar el proyecto de resolución en la que se ordena la apertura de investigación y formulación de cargos a miembros de la campaña de Gustavo Petro, presidente 2022. El mandatario se ha referido al caso en varias de sus intervenciones recientes en las que califica como chambonadas las evidencias sobre la presunta violación de topes electorales, una conducta con alcances penales desde el 2017. Además de plantear una violación de su fuero por parte del máximo organismo electoral, el presidente ha subido el tono de discusión, señalando incluso que hay plata de por medio para que el expediente llegue a la comisión de acusaciones de la Cámara para sacarlo del cargo. Dice textualmente: el golpe no se dará con soldados, se hará con corbatas y escritorios, y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes, señores. Definitivamente esto está en riesgo. Vamos a conocer qué dijo el CNE, porque sacó un comunicado en las últimas horas diciendo lo siguiente: aclaración a la opinión pública de Colombia. El Consejo Nacional Electoral, ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la República, que son de conocimiento general, aclaran que todas las actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes. Que dicha competencia, además, ha sido objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que la ratifican como incuestionable. En este caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial. Por lo tanto, cualquier alusión a oposición en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral. La estabilidad institucional y la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral debe garantizarse. Y por supuesto, ya vi que Ávila sacó un titular diciendo que los magistrados del Consejo Nacional estaban en riesgo por culpa de Gustavo Petro. Pues frente a esto, la fiscal Angélica Monsalve se pronunció y escribió explicando esta situación que se está presentando con el CNE. Dijo aquí: les explico a propósito de la investigación que le abrió el CNE al presidente de la República bajo la óptica del derecho puro. Lo titularé: una encerrona política con artilugios jurídicos que representa el fin del Estado de Derecho en Colombia. Ninguna persona puede ser sancionada sin previa ley que lo establezca. En consecuencia, toda actuación penal o administrativa del Poder Público Nacional debe estar amparada por el principio de la legalidad. Esta pena es una actuación ilegítima y nula de la nulidad absoluta, amén de ser un delito como el prevaricato. Les explico a propósito de la investigación que le abrió el CNE al presidente de la República bajo la óptica del derecho puro. Conforme a la ley estatutaria 1475 del 2011, pues las sanciones que puede imponer el CNE previo al procedimiento administrativo por violación de los límites del monto de gastos en las campañas electorales son: primero, para los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, la sanción es la disolución, cancelación y suspensión de la personería jurídica. Segundo, para el alcance de gobernantes y miembros de corporaciones públicas, el Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, consejos distritales o municipales y las juntas administradoras locales, pues la sanción es la pérdida de la investidura. Como pueden ver, esta ley no le faculta al Consejo Nacional Electoral iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente de la República para determinar si hubo o no hubo violación en el límite del monto de los gastos de la campaña electoral. Si el legislador no lo contempló, mal puede haber una sanción administrativa alguna por estos hechos, y mucho menos atribuirle a un candidato presidencial la información de unos hechos no contemplados en esta ley, como una falta cometida por el mandatario de la presidencia. Esta ley estatutaria desarrolla o reglamenta lo previsto en el artículo 109 de la Constitución, y por eso es una ley estatutaria, lo que quiere decir que el legislador, al darle contexto y claridad a este artículo del constituyente, determinó que dicha falta no aplica para el candidato presidencial. Nota 1. Ahora bien, si hipotéticamente el CNE tuviese la competencia legal o constitucional para abrirle una investigación administrativa contra el presidente de la República previo al procedimiento administrativo, de ser el caso, emite un acto administrativo que determine la violación al límite del monto de gastos de campaña y correrá traslado a la solicitud de pérdida de investidura a la autoridad competente, Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Nota 2. Es una vía de hecho y un exabrupto jurídico que el Consejo de Estado se haya pronunciado respecto a un supuesto conflicto de competencias donde ni siquiera existía, porque las competencias tanto del CNE como de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara están delimitadas en la norma, y peor aún, cuando ni siquiera el CNE tiene la competencia legal de abrir procedimiento administrativo contra el presidente de la República, amén de la incompetencia e imposibilidad de que el Consejo de Estado pueda destrabar un conflicto de competencias entre una autoridad con funciones judiciales y otra con funciones administrativas, cuando la ley solo le permite al Consejo de Estado trabar conflicto de competencia entre autoridades de índole administrativo. Nota 3. El artículo 369 del Código Penal establece el delito de violación de los topes o límites de gasto en las campañas electorales. Aquí el sujeto activo del tipo penal es el administrador de los recursos de la campaña. Fíjese que no es el candidato, sino el administrador.
Nota 4. Si el órgano competente para abrir un procedimiento administrativo contra los sujetos activos que violen los topes electorales y determinar mediante acto administrativo si hubo o no hubo infracción de la ley en el CNE, el cual está obligado a correr traslado de dicha infracción a la autoridad competente para hacer el caso, imponer la sanción correspondiente, que es la pérdida de investidura. No entiendo entonces cómo es que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes admitió una denuncia por estos supuestos hechos que supuestamente cometió el candidato presidencial y que además no constituyen una falta ni un delito atribuirle al candidato presidencial, al menos por no estar establecida en la norma. Lo mismo aplica en el caso de denuncia radicada ante el CNE, lo que significa que la investigación por estos hechos no procede por denuncia de particular, sino por el traslado que haga el CNE a la autoridad competente para imponer la sanción. Pareciera que las lumbreras de este país pretenden arrasar con el Estado de Derecho y acabar con la institucionalidad de este país, llevándose por medio la decisión de un pueblo que eligió democráticamente a un presidente. Aunque eso no les guste a ellos, las mayorías ya decidieron. Pues vamos a ver qué pasa con estos magistrados, con este Consejo de Estado, al parecer politizado y demás. Pues aquí los antecedentes de uno de los magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada, investigado por nexos narcoparamilitares y uno de los que pide reunirse en guarnición militar para iniciar el golpe de Estado contra Gustavo Petro el próximo 16 de septiembre. Una joyita este Prada. Atentos colombianos lo que va a pasar este lunes. Era el representante del mismo partido del expresidente Álvaro Hernán Prada, quien se menciona 705 veces a lo largo del informe judicial, por cuanto este se involucró con un oscuro informante del ejército conocido como alias Caliche, que se ofreció a entregarle al parlamentario una presunta retractación del hombre que lleva 10 años declarando en contra de Uribe, es decir, Juan Monsalve. Una de las conversas con él fue que lo habían buscado, un amigo en común con el señor Álvaro Hernán Prada. En la página 254 del acta judicial se lee que consta por las escuchas legales a los celulares intervenidos y por la triangulación de ubicación de los personajes que alias Caliche y Prada se encontraban en el mismo sitio el 20 de febrero de 2018 a las 7:35 de la noche. ¿Le manifestó el señor Carlos López a usted si el doctor Prada, Álvaro Prada, había hablado con el expresidente en relación a la petición que a usted le hacían? Sí, señor. Según él como que escuchaba cuando el señor Uribe y hablaba al teléfono del doctor Prada. Sí. Aló, pues es el mío que le estoy timbrando. Que a las 7:44, o sea, 9 minutos más tarde, salieron 3 llamadas del celular de Prada y que el número al que marcaba era el que usaba el expresidente Uribe y que 2 minutos después, es decir, a las 7:46, entró al teléfono de Prada una llamada del celular del exmandatario. Esto demostraría que Prada sí estaba con Caliche cuando habló con Uribe, al menos en esa fecha. ¿Cómo les parece, señores? Y al parecer no pasa nada en el Consejo Nacional Electoral, donde deberían declarar impedido a este señor. Lógicamente, la señora Vicky Dávila salió a atacar al presidente y dice: el CNE está amenazado y en riesgo. Arremetida de Petro obligó a algunos magistrados a sacar del país a sus familias. Algunos piden sesionar en guarnición militar. Hágame el favor esta señora. Y supuestamente nos está cocinando un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Pues bien, la señora empezó a decir que Petro no es invencible, que no está loco y que hay que enfrentarlo con firmeza y con la ley. Hágame el favor, si no se cocina un golpe de Estado contra el presidente, entonces, ¿qué está pasando? Dice ella: cualquiera que tenga forma puede ser definido, y cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido. Sun Tzu, una de las estrategas más brillantes y estudiadas de la historia. Ahora nos resultó intelectual Vicky Ávila. Miremos el ataque que hace frente al presidente Petro. Hola, Petro no está loco como muchos creen, no. Está siguiendo punto a punto un libreto que siguen muchos mandatarios en diferentes países de la región, apoyados por las dictaduras dañinas y peligrosas de Cuba, Venezuela y Rusia. Petro, durante estos días, decidió hacer terrorismo político y disparar al CNE, a los periodistas que de alguna manera han develado la corrupción de su gobierno, a los congresistas, los empresarios, las altas cortes. En últimas, Petro decidió amenazar a los colombianos y al país. ¿Qué hay detrás? Que el CNE se apresta a votar la ponencia sobre la supuesta violación de topes de su campaña. Petro no está dispuesto a someterse a la ley, ni a la Constitución, ni a la norma. Por el contrario, es un rey en el caos. Sabe provocarlo y sabe perfectamente cuándo tiene que controlarlo. De esa manera llegó a la presidencia de la República. Todo está tan planeado que mientras manda a la gente a que lo defienda a las calles, supuestamente, cuando habla de golpe de Estado y de que lo van a matar, al mismo tiempo le da una orden a la policía, le da una orden a los militares, les da una orden a las Fuerzas Armadas. Les dice que no pueden levantar las armas contra el pueblo que según él lo va a defender en las calles.
Y al mismo tiempo, la fiscal Luz Adriana Camargo saca una directiva en la cual deja con las manos atadas a la fuerza pública y nos deja a los ciudadanos en manos de los violentos, para que los violentos, los grupos armados, los narcotraficantes, la primera línea y todos los grupos violentos que se parezcan, puedan amedrentar a la población en las calles, para que se cumpla su voluntad, para que no se cumpla la ley. Petro no está débil, Petro no está loco, pero Petro no es invencible. A Petro se le debe enfrentar con firmeza y con la ley. Y sobre todo, a Petro hay que enfrentarlo unidos. Esa palabra es muy importante, unidos, porque Petro no va a parar. ¿Qué tal la señora oportunista? Metiéndole más leña al fuego, declarándole una guerra a Gustavo Petro, diciendo que no es invencible y que lo va a frenar, señores. Hágame el favor. Después ella escribe, Petro es el rey en el caos, sabe provocarlo y controlarlo cuando necesita. Así llegó a la presidencia y así quiere perpetuar su proyecto político destructivo, dice la señora. Pues Vicky Dávila, ¿ustedes qué piensan de las palabras de esta señora? Pues aquí le dicen, terroristas, el plan para asesinar al presidente tiene nombre propio. No es Petro, son tres partes muy diferentes, señores. Esta señora y su irresponsabilidad, manera de manejar los medios, con terrorismo, con odio, con violencia, con amenazas y gravísimas acusaciones sin respaldo jurídico y legal, es un peligro para Colombia. Y todavía la señora dice que no hay un golpe de Estado en marcha, señores, definitivamente. Por otro lado, es increíble cómo el señor Miguel Polo Polo es tan incongruente con todas sus opiniones, también con lo que hace en el Congreso, y da mucha vergüenza pagarle 48 millones de pesos a este pelele, pues para que haga política. Sin embargo, cuando sale en las redes, resulta que empieza a decir un poconón de barrabasadas. Pues aquí Carlos Mejía, que es uribista del Centro Democrático, pues citó lo que hizo el Congreso de Chile. Él dice acá, Congreso de Chile aprueba en primer debate proyecto de ley que obliga al presidente de la República a hacerse narcotest, que de salir positivo inhabilita para desempeñar el cargo. No pueden combatir el narcotráfico quien es esclavo de las drogas, según aquí el Congreso, pues de Chile, ¿no? Esto es lo que dijeron. Bueno, esto tiene algo de déjà vu, porque hace 2 años con el diputado Coloma presentamos una moción conjunta, Pamela Giles y el diputado Coloma, era curioso ya en esa época. Hoy día vemos la misma transversalidad. En ese momento presentamos un cambio reglamentario, el diputado Coloma y quien les habla, para producir un narcotest permanente en la Cámara, y hubo una resistencia feroz de parte de los incumbentes. Sin embargo, hoy día tenemos un resultado positivo, y en este largo trayecto hemos tenido diputadas y diputados que se niegan a hacerse el test de drogas. En ese momento se decía por parte de los enemigos de este cambio reglamentario que implementamos para que todos los diputados tuviéramos que hacernos narcotest periódicos, que era una intromisión en la vida privada. Y nosotros respondíamos diciendo lo mismo que decimos hoy. Ninguna autoridad pública puede estar habilitada para cumplir sus funciones si es narcodependiente. Si el presidente de la República resulta ser eventualmente, por ejemplo, este presidente o cualquier otro, un consumidor de drogas, es un prisionero del narcotráfico. Y como salió aquí el brillante Polo Polo, porque a él le faltan ideas, no le sobran, pues sale diciendo lo siguiente: propondré desde el Congreso lo mismo acá en Colombia. No podemos tener un presidente drogadicto. Es que se pasa Miguel Abraham Polo Polo, definitivamente. Deberían ponerle un tate quieto a este señor por ofender al presidente Gustavo Petro. Ahora lo acusa de drogadicto, señores, sin ninguna prueba. Hágame el favor. Pues aquí le dicen, buena idea, pero que comiencen por el Congreso, para así liberarnos de tu labor parlamentaria. Le dicen aquí a este señor. También dice, oye mi negro, hay que hacerlo extensivo a 3 ramas del poder y altas cortes. La mitad son periqueros. Definitivamente al señor Polo Polo le faltan ideas. ¿Ideas por qué? Porque en las últimas horas también escribió un trino donde dice, mandó cerrar Andrés Carne de Res. Por Dios, el Ministerio de Trabajo lo cerró temporalmente hasta que esté habilitado con las medidas para no tener en riesgo a los trabajadores. Recordemos que Laura Daniela sufrió ya un accidente con fuego y no habría ni extintores ni demás para apagarlo, ¿no? Cerca, por supuesto. También después dice, manda a perseguir a Uber, InDriver y Didi y demás plataformas digitales.
cuando esto no es cierto, señores. Los alcaldes están tomando estas medidas en cada ciudad donde representan, pues para perseguir a estas plataformas. Esto no lo está enviando el presidente, pero el señor aquí dice que las está atacando, ¿no? ¿Cómo desinforma este señor? No quiere que Colombia produzca su propio petróleo ni su gas, sin contar que la inversión extranjera directa en el mes de abril cayó un 21%. Falso, señores, falso, y cada vez sube más la inversión. ¿Queda alguna duda que el propósito de Petro es arruinar al pueblo colombiano? Lo peor de todo es que hay 2.000 cristianos que le dan retweet a estas mentiras, señores. Y pues acá le dicen al señor: ¿manda a perseguir a plataformas? Eso lo vienen haciendo hace años, señor. Vaya a desinformar a otras personas. Increíble que pasemos de grandes opositores a opositores de poca inteligencia, como este señor Miguel Abraham Polo Polo. Y es que realmente a este señor le falta inteligencia. ¿En qué momento está persiguiendo estas plataformas? Le dicen acá: embustero, deja de hablar tantas sandeces. Te quieres valer de la ignorancia de los demás para seguirte lucrando, le dicen al señor Polo Polo. Y es que es irónico porque el señor Polo Polo hace un año convocaba marchas, se unía a los taxistas para decir que tocaba marchar contra el gobierno Petro. ¿Se dan cuenta cómo es de populista y de incongruente este señor? Él decía en un trino: con el gremio de taxistas de Medellín se unirán a la gran movilización del 15 de febrero. Hágame el favor, ¿ah? Y pues acá le decían: qué triste final del uribismo. Creen que poner a un pendejo a vociferar va a mover al pueblo. Qué falta de respeto, le dicen al señor Polo Polo. Y es que, hablando de las plataformas y que aquí miente el señor pues Polo Polo, aquí está Hugo Espina, que representa supuestamente a los taxistas, y él dice que no se sumaban al paro camionero que se presentó hace unas semanas porque el alcalde Galán estaba pues ayudando al gremio de taxistas. No gustó Petro persiguiendo plataformas como lo hace ver Polo Polo mintiendo. A todos nuestros compañeros que nos han llamado, que nos unamos al paro camionero, les quiero contar a todos y cada uno de ustedes que en este momento tenemos una mesa de diálogo permanente, de manera directa, con el señor alcalde, su Secretaría de Movilidad y con la Policía de Tránsito, tanto los agentes civiles como los de la Policía Nacional. Y veo que la policía está cumpliendo con lo que tiene, está dando golpes contundentes al transporte ilegal. Quizá para muchos sea poco, pero para el transporte ilegal es mucho, los están golpeando fuerte. Y tan es así que los están golpeando y que el alcalde está cumpliendo, que el 4 de septiembre el transporte ilegal se van a ir a un cese de actividades. ¿Por qué se siente que se van a ir a un paro? Usted no los ha visto, compañeros. Bloquearon el terminal, están bloqueando algunas vías, van y se toman los patios. ¿Por qué? Porque el alcalde y la Secretaría de Movilidad nos está cumpliendo. Por eso nosotros no vamos a apoyar ningún cese de actividades. La asociación a la cual nosotros representamos, todos les expliqué esto, y yo quiero hacer un llamado muy especial a todos los taxistas de la capital de la República. Sigamos en las mesas de diálogo. Hoy están parando mis compañeros. Yo hablé con el compañero Juan Carlos Bobadillo de la ACC, hablé con la doctora Laura Sarabia, escribí y les dije que yo tengo contacto con los compañeros camioneros y que si me lo permiten yo intercedía para que se sienten, y los invito a que se tomen un café. Yo creo que en este momento el país está pasando por una profunda crisis. Y yo creo que llegó la hora de que nos sentemos. Dejemos los ataques de un lado y del otro. Y yo sí quiero hacer un llamado muy especial al señor presidente. Señor presidente, nuestros camioneros, yo conozco muchos de ellos, he hablado con ellos, hemos compartido. Entonces, si se dan cuenta, aquí el señor Hugo Espina confiesa que el alcalde Galán es el que está ayudando y el que está persiguiendo estas plataformas de transporte, ¿no? Desen cuenta cómo a Miguel Polo Polo se le cae la tremenda mentira que saca, pero hay 2.000 personas que le creen y esas 2.000 personas retuitean, y los que retuitean vuelven a retuitear otros, y así se genera una noticia falsa y falaz como la que hace Polo Polo. Colombianos, les pedimos que compartan esto porque lo que se viene con el Consejo Nacional Electoral es gravísimo y tenemos que estar muy atentos de salir a las calles, de protestar frente a esta gente que quiere tumbar al presidente de la República valiéndose de artilugios legales, ¿no? Muy amables y hasta pronto.